Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Que la gloriosa gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros, aquellos que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que nuestro glorioso Dios de gracia nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com, y también para los que nos están acompañando mediante la aplicación Radio Gracia, los cuales pueden hacer un comentario directos en fanpage Radio Gracia. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Mandamos cordiales saludos a la hermana Amparo Luna, que se acaba de unir a la sintonía Radio Gracia, a la hermana Marta Camacho Almada. Dice: hola hermanos, a nuestra querida hermana Marisol Tobar de la Iglesia Bautista Reformada del Distrito Federal, a la hermana Dali Polver, que se acaba de unir, a Lupita Galindo, a Rosemary Alvarado. Dice: buenas noches pastores, el Señor les bendiga. Al hermano Daniel Córdoba, a la hermana Sol Dacla Mensal, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia, a la hermana Marta Cabacho, a la hermana Sandra Nosa Ramírez. Dice: saludos pastor desde Bogotá, Colombia. Agradecería a cada uno de ustedes si me puede hacer un comentario al respecto de cómo está la transmisión en fanpage Radio Gracia, ya que tuvimos algunas dificultades y por ello empezamos un poco tarde. Agradecería que cordialmente atendieran a este llamado para saber cómo está la transmisión. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante y diría yo que controversial, desatendido, pero necesario. El día de hoy estará con nosotros un pastor al cual en México, y yo sé que en muchas partes del mundo y en su natal Colombia, le es apreciado por su fidelidad a la palabra. Estará con nosotros el pastor Jorge Castañeda hablándonos sobre el tema del aborto. Vamos a estar desarrollando este tema, vamos a estar tratando algo que ha sido controversial y está inundando las redes sociales, y no hemos visto una defensa sólida de la fe con respecto a ello. Y bueno, vamos a intentar que el Señor nos dé gracia, que el Señor le dé gracia a nuestro querido pastor para que empecemos a entablar y a poner sobre la mesa el desarrollo de este tema. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen escuchando, que constantemente están con nosotros en cada transmisión de Radio Gracia. Les hacemos un énfasis que Radio Gracia está a las 24 horas del día. Estamos transmitiendo conferencias que queridos pastores han hecho en sus iglesias locales para la edificación de su santa iglesia, de la santa iglesia de nuestro glorioso Salvador, y les invitamos a que puedan acceder a ella. Y bueno, yo creo que sin más preámbulo, quiero que nuestro querido
hermano y pastor Jorge Castañeda. Mande un saludo a todos ustedes, pastor Jorge. Muy buenas noches, querido pastor Porta, a usted, a la iglesia y a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando esta noche. Que el Señor les bendiga y esperamos pues que el Señor nos ayude a traer claridad sobre este tema, bueno, tan actual también, en un sentido, y tan importante para que podamos tener un criterio bíblico y desarrollar más una perspectiva bíblica de todos los asuntos. Muchas gracias, pastor. Pastor, como siempre, usted sabe que es bienvenido en Radio Gracia y apreciamos mucho su participación. Le brindo personalmente una disculpa por el retraso de la transmisión. Se cayó el streaming de Facebook, el streaming de Radio Gracia continúa, pero por alguna razón Facebook lo tiró. Y bueno, yo quería que esta transmisión quedara registrada, así que me disculpo enormemente por hacerlo esperar en la línea. Querido pastor, gracias por su paciencia. No hay problema. Pastor, vamos a iniciar con este tema porque hay mucho que desarrollar. Me gustaría que usted le dijese a la audiencia, a grosso modo, en una definición social, hablando de la posición actual en términos liberales sobre la interrupción del embarazo, ¿qué es el aborto en sí? ¿Cómo podemos definir el aborto, pastor? Como bien lo dice, tenemos una definición amplia, una definición general, podemos llamarle una definición social y por lo cual liberal de lo que es el aborto. Siempre se ha catalogado, ¿no?, de una forma muy genérica como la interrupción del embarazo. Reconocemos obviamente que el embarazo puede ser interrumpido de forma voluntaria e involuntaria, y creo que lo que está en discusión no es la interrupción del embarazo involuntaria, sino la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente, en cuanto a la sociedad, el aborto, la interrupción del embarazo, se promueve como si fuera un simple procedimiento médico, sin ninguna connotación moral. Simplemente quiere, a través de algunas palabras, parece algo neutro, ¿no? Interrupción del embarazo, como un procedimiento médico amoral, y así se quiere hacer ver, ¿no? Obviamente para los cristianos verdaderos, creyentes en la palabra de Dios infalible e inerrante, este acto no es un procedimiento médico solamente, sino que comporta alrededor toda una moralidad. Así que ahí notamos algo de diferencia, ¿no? Pastor, el tema, yo pienso, estoy hablando de una forma muy personal, el tema es bastante amplio, lo podemos definir en términos biológicos, en términos filosóficos, en términos bíblicos, pero también lo podemos definir en términos históricos. Esto que está pasando, que pareciese ser como una moda, como una revolución social argumentativa en el término liberal de los conceptos sociales. Pero, pastor, ¿usted nos podría decir o le podría decir a la audiencia de Radio Gracia si es nuevo, verdaderamente es nuevo el tema del aborto? Bueno, debemos decir que para nada es un asunto nuevo. Creo que aquí nos acogeríamos a lo que el sabio inspirado dijo, que no hay nada nuevo debajo del sol. Claro. Recordemos que entre los primeros pecados estuvo el homicidio, de manera que encontramos obviamente registros en
todas las culturas antiguas han tenido algo que ver con el aborto. Lamentablemente, no solamente matar a los bebés no nacidos, ha sido un asunto que se ha practicado, no practicado, pero al menos se ha visto en las culturas antiguas, pero ahí no ha parado el asunto. Reconocemos que en muchas culturas también se ha matado a los niños. Parece que matar a los vulnerables era una práctica antigua en muchas culturas, de manera que encontramos, y aquí no nos queda tan difícil saber si esto, o corroborar si esto es o no verdad, porque los mismos que quieren promover el aborto han echado mano y han hecho sus investigaciones. Parece que su argumento es que si logran comprobar que el aborto ha sido una práctica antigua desde casi los orígenes, entonces tenemos permiso de hacerlo hoy, y gracias a esos registros que ellos mismos ponen, vemos que los griegos, aún algunos filósofos de renombre, Platón, Aristóteles, estas personas hablaron del aborto, no solamente hablaron, sino que algunos de ellos, estos hombres, recomendaban estos procedimientos. Encontramos realmente en las culturas que se desarrollaron fuera del contexto de la revelación de la palabra de Dios, esta práctica. Para nuestro interés creo que es útil saber que el contexto, cuando el Señor reveló su palabra, en las culturas que había alrededor, tanto de la familia de Abraham, al contexto alrededor del pueblo de Israel, aún en épocas del Señor Jesucristo y alrededor de estas culturas, aún en épocas de los apóstoles, se encontraba esta práctica. Así que la Biblia, por así decirlo, no es ajena al contexto que se vivía alrededor de ella, pero obviamente hay registros muy antiguos hasta el día de hoy de muchas culturas practicando el aborto. Muy bien, pastor. Vamos a ir a un pequeño directorio, pastor, para que Radio Gracia complete el otro rol que tiene, que es promocionar iglesias sanas. Y regresando, yo quiero que usted empiece a desarrollar este tema que es bastante profundo, empezando con las metodologías que han validado los promotores del aborto para introducirlo dentro de esta sociedad y hacerlo aceptable y viable. En un momento vamos a regresar más, pastor, para que usted nos dé indicaciones. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad, te invita a visitar la Iglesia Bautista Reformada de Suba en Bogotá, Colombia, con el pastor Jorge Castañeda. Puedes buscar información en su página web www.ibrsuba.org o al teléfono 57 300 550 4254. También puedes acudir a la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva con el pastor Juan Pablo Cruz, en Bogotá, Colombia. Suscríbete a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva Bautista. Comunícate al teléfono 57 310 772 2310 y visita su blog. También puedes acudir a la Iglesia Cristiana Reformada Cristo Viene en Bogotá, Colombia, con el pastor Mauricio Bonilla. Comunícate al 313-373-7629
o al 311-586-4407. Pero si vives en Pereira, Colombia, te invitamos a visitar la Iglesia Bautista Gracia Redentora. Para más información, dirígete a su página web www.ibgrpereira.com o al teléfono 57-320-523-1050 con el pastor César García. Si estás en la ciudad de Armenia, en Colombia, puedes visitar la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia con el pastor Rosdel Ginán Torres. Visita su página web www.solosugracia.org o contáctalo al 320-753-0695. Radiografía te invita. No hay razón para no congregarnos. Muy bien, regresamos a Radio Gracia por un cristianismo a la luz de las Escrituras, estando con nosotros el pastor Jorge Castañeda. Antes de continuar esta exposición, donde está sobre la mesa el tema del aborto, quiero mandar un saludo al hermano Daniel Córdoba, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. También quiero mandar un saludo al hermano Jesús Manuel Monzón, saludo que se acaba de unir a la transmisión, a Cristina García, a la hermana María Mónica, al hermano Adán Encinas. Un saludo cordial de parte de Radio Gracia a todos aquellos que nos visitan para escuchar este tema, valorarlo y entenderlo a la luz de las Escrituras. Les hago una invitación cordial a todos los que nos están escuchando por fanpage, si es posible compartir el enlace para que más personas tengan acceso a este tema y a este programa. Y por otra parte, en algunas ocasiones hay algunos problemas, cuestiones de Facebook, están alejados del streaming de Radio Gracia, y si la transmisión en Facebook llega a caer, les recuerdo que hay una aplicación que se llama Radio Gracia, donde ustedes pueden ingresar sin costo alguno y en donde el streaming no cae. Si ustedes quieren comentar algo, lo pueden hacer bajo la página fanpage Radio Gracia y nosotros pasaremos sus saludos al aire. Y bueno, continuamos en este tema con el pastor Jorge Castañeda. Pastor, estamos de vuelta. Sí, pastor, muy bien. Ponemos sobre la mesa el tema del aborto, el concepto que se debe de tener sobre este tema que está causando revuelo, el contexto histórico, cultural. Y bueno, vamos a basarnos en el siglo XXI, vamos a ir directo al problema, donde yo quiero que usted le diga a la audiencia de Radio Gracia de qué metodologías se han valido los promotores del aborto para introducir en la sociedad el aborto y hacerlo aceptable, hacerlo viable. Pastor. Muy bien. Obviamente, creo que como todo ser humano, aún los promotores del aborto son seres morales, y creo que cuando ellos se enfrentan al problema moral, en las que sus conciencias les acusan de estar haciendo algo malo, han tenido que elaborar una serie de argumentos para hacer aceptable el aborto en la sociedad, que también obviamente está compuesta por seres morales, y han usado varias metodologías para poder introducir en la sociedad casi que
hacer aceptable algo que nuestra propia conciencia rechazaría. Claro. Por ejemplo, hoy una de las metodologías es hablar, por ejemplo, que la tierra está muy poblada y debe haber alguna manera de controlar la natalidad. Por ejemplo, también hemos visto ahora último, muy de moda, hablar de cómo el ser humano puede llegar, en palabras de ellos mismos, a ser una plaga para el planeta, que el planeta no es sostenible para todas las personas que están llegando al mundo. ¿Por qué no cooperar también cuidando el planeta a través de este control de la natalidad, incluyendo el aborto como una de las metodologías? Uno de las posturas más importantes a las que hoy se le da preeminencia es también hablar de los derechos individuales y reproductivos de las mujeres, es decir, algo como encerrar el concepto del aborto muy ligado a los derechos individuales, cómo una persona desarrolla su vida íntima, es decir, nadie se puede meter en la vida íntima de una mujer, ni nadie tiene por qué decirle a alguien si debe o no tener hijos o cuántos hijos tener, y basado en eso, obviamente, se ha tratado de introducir el aborto en una sociedad. Hay además algunas metodologías un poco más llamémosle elaboradas, igual se ven hoy día, y es esa famosa manera de poner casos irregulares, presentar un caso obviamente irregular, quizás doloroso, darle toda una propaganda como un bebé malformado, como una niña muy pequeña, producto de violación, quedar en embarazo. Se toman esos casos particulares y se trata de establecer una norma general valiéndose de esos casos. También vemos cómo se ha tratado de introducir la idea del aborto, hablando, por ejemplo, o llegando a una nueva definición pseudocientífica, como que el feto, el bebé no nacido, no es una persona. Entonces, obviamente, para eso han tenido que trabajar arduamente haciendo cambios semánticos, es decir, redefiniendo las palabras, claro, haciendo que el embarazo no consista necesariamente en tener un bebé en el vientre, sino hablar o redefinir unas palabras para que todos lleguemos a aceptar que mientras el bebé está en el vientre y hasta ciertos meses, entonces no podemos hablar de un bebé, ni siquiera de una persona. Se hablan de tejidos humanos y bueno, una serie de cambios, y son muchas las metodologías con las que hoy los promotores del aborto tratan de hacer aceptable, tratar de adormecer la conciencia. Han tenido que esforzarse demasiado para adormecer la conciencia de la gente y procurar, según ellos, hacerlo aceptable o viable para la sociedad. Muy bien, pastor. Nos acaba usted de decir algo muy puntual y que yo creo que la mayoría de nosotros, de alguna o de otra forma, ha dejado pasar por alto. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en los periódicos, lo vemos en cuanta información nosotros tengamos, pero lo hemos pasado de alto. Y a nosotros nos compete este tema porque está relacionado con lo que Dios dice en su palabra, y a nosotros nos importa el saber cómo conducirnos, cómo verdaderamente nos tenemos que conducir frente a estas situaciones en esta sociedad. ¿Cuál debe de ser la postura? ¿Cómo
cómo el cristiano debe entender estas cosas. Pero primeramente tenemos que entender que la mayoría desconoce lo que la Biblia dice acerca del aborto. Pastor, ¿nos podría decir a la audiencia de Radio Gracia qué es lo que la Biblia dice acerca del aborto? Aunque muchas personas, basadas en una manera de interpretar la Biblia muy superficial, dicen que la Biblia no condena el aborto. Para nosotros, los que, como le digo, creemos en la palabra de Dios, que es palabra de Dios, que es inspirada, es infalible, es inerrante, nosotros no tenemos otra opción que creer que el aborto provocado es un homicidio. Es decir, estamos hablando de matar un ser humano. La palabra de Dios no necesita entrar en todas las maneras en que un individuo le puede quitar la vida intencionalmente a otro. No necesita especificarla, porque hay ya un principio general en la palabra de Dios, al menos en el Decálogo ha sido expreso esto. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Obviamente, aquí estamos hablando de ese homicidio voluntario. El Nuevo Testamento refrenda la idea. Nuestro Señor Jesucristo mismo habló en Mateo 5:21 y 22, y el Señor no solamente se limita a la literalidad del mandamiento. Oíste que fue dicho no matarás, pero entonces ahí entra una consideración del Señor. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, cualquiera que diga necio a su hermano. Así que el Señor le da un alcance mayor a las palabras no matar, donde nosotros implicamos que todo intento, venga de donde venga, de quitar la vida intencionalmente, premeditadamente, con esa intención, con alevosía, podemos decir, y quitar la vida a alguien inocente. No estoy hablando inocente en el sentido de la condición espiritual en la que venimos, pues no hay justo ni a uno, pero hablo de inocente en el sentido de sus propias obras. Quitar la vida a un inocente es claramente un homicidio voluntario, y así que bajo el sexto mandamiento, cualquier manera en que de forma injusta, de forma intencional, se quite la vida a un individuo es homicidio, y el aborto entra ahí. Hay un episodio en la Escritura, hay mucho, la verdad, y espero citar la Escritura más adelante, pero recuerdo que en Segunda de Reyes, capítulo 8, cuando la Biblia nos narra que Eliseo enfrentó a un hombre llamado Asael, quien para el momento aún no era rey de Siria, pero ya lo iba a ser pronto. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 8:10, y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás, sin embargo Jehová me ha mostrado, él morirá ciertamente. Y dice la Biblia, y el varón de Dios miró fijamente a Asael, y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Así que lo que te van a dar aquí adelante es catalogado como un mal. Dice, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Para el Señor, esto es una maldad. Obviamente la Biblia no necesita decir aborto, pero se habla de esto como un mal, y la Biblia reprueba el aborto porque básicamente, esencialmente, es homicidio. Ok.
estamos hablando de un asesinato, pastor. Así es, Muy claramente. Bien. Pastor, disculpe que le quite la palabra tan bruscamente. Hay una conexión con la pregunta que le acabo de hacer y con el contexto actual de la sociedad, donde cuestionan o donde se cuestiona, y en base a este cuestionamiento empieza a distribuirse el fácilmente poder involucrar a la sociedad a aprobar el aborto. Y la pregunta es, ellos la realizan de esta forma: ¿cuándo empieza verdaderamente la vida? Y hay infinidad de puntos, de conceptos, de argumentos, pero nosotros como creyentes tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Pastor, usted nos acaba de hablar hace un momento sobre el aborto como un asesinato y nos acaba de hacer referencia a Éxodo capítulo 20 y nos hace referencia también a lo que nuestro Señor Jesucristo deja de legado en el Sermón del Monte. Ahora bien, si estamos hablando de un asesinato, ¿usted nos podría hacer favor de darnos pruebas bíblicas de cuándo empieza la vida involucrando el tema del aborto, pastor? Por supuesto, y claro, es necesario entender que esta respuesta no se la podemos dejar a las mentes entenebrecidas. No le podemos dejar esta respuesta a las mismas personas que no están conformes a la voluntad de Dios, que desconocen a Dios. Es decir, como una persona que está enemistada con Dios, que combate a Dios, que combate sus obras, nos va a poder dar luz con respecto a este tema tan sensible. Aquí nos toca seguro ir a la Biblia, y la Biblia siempre trata como ser vivo al que está en el vientre. Nunca el bebé en el vientre es tratado como algo, como una cosa, sino que siempre se le atribuyen características de una persona. Se habla de él, no se habla de eso. Se le puede dirigir algunas expresiones específicas, no como si fuera algo lo que está en el vientre, sino como de alguien, características de persona. Por ejemplo, el Salmo 22:10 dice el salmista: sobre ti, hablando de Dios, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y obviamente estas palabras reconocen la existencia de un ser en el vientre, un ser del que Dios puede ser Dios de alguien, no de algo, pero de alguien. Está el famoso texto del Salmo 139, ese famoso texto de la omnisciencia de Dios, versículo 13 al 16, dice el salmista orando a Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Claro. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Una linda alegoría a lo que es el vientre materno, la seguridad del vientre materno. Y dice: tus ojos vieron mi embrión. No es una cosa, es un embrión. Y dice: y en tu libro fueron escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí Dios tratando con un bebé en un vientre, y sabemos que no solo fue con el salmista aquí en este salmo está representando obviamente la experiencia de cómo Dios vela aún por las cosas ocultas a los ojos del hombre.
Jeremías 1:5, el profeta dice el Señor le dice al profeta, antes que te formás en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y esto antes de nacer. Es interesante también, y como le digo, si nos pusiéramos a rastrear muchas veces cuando hay mujeres embarazadas en la escritura y cómo se habla del bebé en el vientre, se va a dar uno cuenta que no se habla como de algo, sino como de alguien. Claro. Pero aquí hay un argumento muy revelador en Lucas 1:41, en el contexto cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, recién había sido cubierta por el Espíritu Santo y al concebido a nuestro bendito Salvador en su vientre, ella fue a visitar a Elizabeth. Dice Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, en este caso Juan, saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y escuches estas palabras, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿A quién hace referencia mi Señor? Mi Señor era el bebé que María llevaba en su interior. Aún estando en el vientre, Elizabeth reconoce que allí, en ese estado, recién embarazada, ella le puede decir, esto que traes allí es mi Señor. Y así que la palabra de Dios es muy clara cuando nos enseña que la vida empieza con la concepción en el vientre. Claro. Obviamente es una vida básica que luego el Señor va formando y desarrollando. Así Dios lo ha querido, pero allí empieza la vida. Claro, pastor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El Señor, en su gracia y en su misericordia, nos toma en su voluntad de acuerdo como seres vivos desde que estamos en el vientre. Podríamos decir, pastor, fácilmente que entonces cuando alguien aborta se habla de que alguien asesina. Estamos bajo el contexto del siglo XXI, donde la sociedad sobre algunas naciones pelean, grupos feministas pelean sobre, le llaman el derecho de abortar, y bueno, los cristianos se ven confusos ante la falta de información. Entonces podríamos decir que cuando alguien está abortando, alguien está asesinando. Aunque reconocemos que obviamente hay abortos involuntarios, llamémosle humanamente hablando accidentales, cuando por algunos motivos un embarazo no culmina en un buen nacimiento, eso lo reconocemos. Lo que usted dice es cierto, eso no está en discusión, y la única manera de que el aborto no sea considerado como homicidio es volcar toda esta evidencia bíblica y además razonable, y decir que en el embarazo no hay una persona. Así que para responder a su pregunta es sí. Cuando se aborta, cuando se mata voluntariamente, la palabra de Dios es clara en decir, eso es un homicidio, se está matando un ser humano en su etapa primaria, en su etapa donde se está desarrollando, pero en efecto reconocemos que eso es efectivamente un homicidio tal cual. Okay. Así lo narra la palabra. Ok, pastor, usted nos llevó a un punto controversial, donde quiero que nos ayude, nos apoye y apoye a Radio Gracia en ello. Vamos a hablar
o podemos hablar de circunstancias, surgiría la pregunta, ¿es válido el aborto bajo ciertas circunstancias o podríamos hablar sobre algunas situaciones, pastor? Sí, generalmente, y así al menos se ha visto en este último tiempo, cuando hace ya unas décadas se empezó una lucha fuerte, hay organizaciones muy poderosas de mucho dinero, revueltos con las políticas de las naciones a presionar acerca del tema. Una de las formas de introducir el aborto en los países es empezar a despenalizarlo bajo ciertas circunstancias específicas. Ese es el primer paso, eso nunca va a quedar allí. Luego que usted despenaliza el aborto bajo ciertas circunstancias, el próximo paso, eso es histórico, va a ser no penalizar el aborto bajo ninguna circunstancia. Claro. Así que Satanás es lo más paciente, se ha tomado siglos para saber cómo esclavizar al hombre, así que sabe cómo va el asunto. Y bajo esta metodología se ha hablado de a veces 3 causales o circunstancias para supuestamente avalar el aborto, como es las malformaciones del feto, el embarazo que es resultado de una violación, o cuando la madre del bebé corre peligro. Ahora, hablando de lo primero, de las malformaciones, nosotros entendemos que lo complejo que puede llegar a ser para una familia, ¿verdad?, tener o dar a luz un bebé que en la soberanía de Dios tenga un desarrollo distinto a los demás, pero hay que atender algo, que aún un bebé con una malformación tiene o es imagen de Dios. Claro. No podemos decir que una malformación genética, a falta de alguno de sus miembros, lo descalifique como imagen de Dios. Aún un ser humano en su estado más básico es portador de la imagen y semejanza de Dios, lo cual es suficiente para respetar la vida. La palabra de Dios dice que Dios hizo el mundo, eso está en Hechos 17, y todas las cosas que en él hay. Él es el creador de todas las cosas que en él hay. Dice, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios es soberano y por sus más altos propósitos ha querido que hacer lo que en su buena voluntad ha querido hacer. El mismo Señor le dijo a Moisés algo que desafía y humilla nuestra razón, pero glorifica a Dios. Y dice la Biblia, y Jehová le respondió a Moisés en Éxodo 4:11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Así que estamos hablando que aún en estos casos donde hay alguna irregularidad, el Señor es el creador de estas personas. Si alguno se pregunta, ¿y por qué Dios haría eso? Nos tendríamos que acoger al dominio que Dios tiene, claro, tan sabio y misericordioso. Claro. Pero en Juan 9 dice la Biblia que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Que hayamos algo soberano. En el caso de las violaciones, debemos ser claros. De ninguna manera se puede justificar una violación.
nada justifica que alguien vulnere los derechos de un indefenso aprovechándose de su fuerza o posición y de la debilidad de otro, sean padres, padrastros, tíos, amigos, jovencitos, y que quede muy claro, la violación no es ni siquiera aceptable por parte de los líderes o jerarcas de la iglesia o de la religión tradicional, ni de un delincuente, ni de nadie, que eso quede claro. Nunca vamos a aceptar ni a justificar una violación. Eso es algo pecaminoso, aberrado. Es más, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que el que viola es como el que mata. Así que quede claro eso. Pero sin desconocer el drama, el dolor que una violación puede llegar a traer a una mujer, y más si ella por este acto resulta en embarazo. Lo cierto es que aquí tenemos un problema que es la violación y sus consecuencias, pero no podemos pensar que el trauma de una violación es aliviada con la práctica de un aborto. Es decir, ¿cómo pensamos que el trauma de la violación será aliviada con un homicidio? Eso no es posible. La sociedad debe saber que la injusticia de una violación se iguala con la aberración de un homicidio. Es decir, ¿qué es lo que nos indigna de una violación? Que se vulneró el derecho y la integridad de una persona débil. Pero ¿qué es el aborto? Es lo mismo, es hacer lo mismo. Es exactamente violar el derecho de alguien que no se puede defender. Ahora, obviamente, como le digo, sin desconocer, creo que son dos asuntos. Cómo poder dar consuelo y ayuda a una persona que ha sido violada. Y lo otro es la vida que ha venido producto de esto. Aun si la madre no deseara ese bebé, esto no hace al bebé no deseado, lo hace no deseado por ella. Pero yo estoy seguro que muchas familias estarían muy contentas de poder criar un bebé así. Así que nuestros deseos o nuestra frustración o nuestra experiencia no puede acabar con la vida de otros. Es tan ilógico que todo el esfuerzo se ponga en que cuando hay una violación y hay un embarazo fruto de la violación, todo el esfuerzo de la ley sea cómo hacer que la mujer pueda deshacerse de su bebé y no cómo castigar severamente al violador. Claro. Al menos en mi país, la clase política en este aspecto es pusilánime. No hacen leyes en contra del que viola porque prefieren hacer leyes y gastar mucho presupuesto permitiendo que las mujeres aborten fruto de ello. Bueno, la Biblia dice lo siguiente, creo que esta afirmación es suficiente. He aquí que todas las almas son mías, Ezequiel 18:4. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hoy los grupos abortistas dicen que aunque el bebé no haya pecado, es él el que debe morir. La Biblia dice no, el que peca muere. En este caso el bebé, él es producto de una violación, pero él no debería morir allí. Y el último caso, pienso, pastor, que es un caso muy complejo, y es cuando hay peligro de la madre. Es un peligro real en algunas ocasiones, pero al menos lo que conozco en mi país es muy común, lo conocemos de primera mano, que ya que esa es una causal para practicar un aborto, peligro de la madre, ahora se ha definido que es peligro. Hablamos de peligro físico, emocional, mental, un supuesto peligro o un peligro en potencia. Así que bajo esta palabra peligro, cualquier mujer pudiera amparar un aborto. Y aquí debemos ser claros.
creo que el asunto complejo, éticamente hablando, es cuando en verdad la madre está o tiene un peligro real de perder su vida con un embarazo. Ahora, entendemos que el embarazo tiene todos los riesgos posibles, pero aquí quiero hacer referencia a un caso puntual, cuando la madre está en un real peligro de perder la vida, que es inminente, que la madre, a menos, es decir, parece que el bebé no se ha criado de la mejor manera, hay embarazos extraños que en verdad ponen como inminente la vida de la madre, y creo que en este asunto que es puntual, vuelvo y le digo, eso tendrá que ser valorado por médicos competentes, no por médicos abortistas, sino por médicos competentes. Seguramente una familia responsable irá y buscará una segunda, una tercera opinión, pero cuando la medicina responsable ve y está segura que hay un peligro que la madre pierda la vida en un embarazo, seguramente allí nos encontramos con un asunto ético muy complejo, porque si tocara elegir a quién salvar, creo que Primera de Pedro 3:7 diría que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Pero entiéndase que no se puede tomar este caso como normativo, como que eso es lo que le pasa Claro. a todas las mujeres, y que ese es el primer recurso al que una mujer con riesgos debe tomar. Es algo muy complejo, pero lamentablemente pues se está tomando ese caso para promover cualquier tipo. En mi país ha pasado y conozco personas que les ha pasado. Mire, es posible que el embarazo se complique, así que ¿por qué no aborta ya? No, eso es muy irresponsable. Los médicos que deberían estar a favor de la vida, hoy son, al menos en mi país, recomiendan y avalan y presionan a la mujer embarazada, así sea por un supuesto peligro. Hasta ellas pueden decir, creo que tengo un peligro emocional suficiente para abortar un bebé. Así que es algo increíble, pero al menos creo que hemos podido responder de alguna forma responsable los argumentos más conocidos, y no hay razón para un aborto, a menos, vuelvo y le digo, en ese caso muy específico, muy complejo. Dios no nos permita pasar por eso, y le dé esa sabiduría a quienes pasan por eso. Pastor, dentro de lo que usted nos está comentando, hablando con lo que está sucediendo en nuestra sociedad, el día de hoy se está abogando por la libertad a abortar sin ninguna causa, y el argumento es solo porque la madre, según dice la sociedad o dice algún gobierno o dice alguna cámara, es libre de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. ¿Qué respondemos ante esa primicia? Bueno, reconocemos una libertad, pero no absoluta, porque para la Escritura el cuerpo no fue creado para el pecado. Así que eso de yo hago con mi cuerpo lo que quiera no es absolutamente verdad. Creo que aunque somos libres, somos criaturas libres, no somos libres para pecar. Estamos bajo el señorío de Dios, pero vamos a suponer que aunque seamos libres, es decir, si una persona quiere subordinarse o no al señorío de Cristo, pues dando por sentado esto, el punto es que el feto no hace parte del cuerpo de la madre. El bebé no nacido es una vida aparte, que por unos momentos, que por un periodo, es dependiente de la madre, pero no hace parte del cuerpo de la madre. Así que pudiéramos razonar así: si cada uno es libre para hacer con su cuerpo lo que quiera,
el feto, una persona aparte, también es libre, así que deberíamos también darle la opción a que eligiera qué hacer con su propio cuerpo. La madre no puede elegir qué hacer con otro cuerpo. En este caso, pudiéramos preguntar, bueno, el feto que guarda en su vientre, ¿qué parte del cuerpo es de la madre? No es un órgano, no es como sus pulmones, no es como su corazón. Este feto tiene sus propios pulmones, su propio corazón, su propio cerebro. Así que pues, es un argumento muy débil. Digamos que es uno de los mayores que hoy se promueve. La madre puede hacer con su cuerpo lo que quiera, lo que se nos hace. El pecado ciega tanto que hace falta ver que el feto no hace parte del cuerpo de la madre, está allí en el plan de Dios, en ese maravilloso desarrollo. Dios ha usado a la madre como coheredera de la gracia de la vida, pero esto no dice que ese es su cuerpo, sino que se le da el privilegio de albergar otro cuerpo. Hay una distinción, en su ADN. Este bebé tiene sus propias características distintas al de la madre, así que debemos desechar esa idea de que primero uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Eso no es bíblico. Dios nos dio el cuerpo para glorificarle, pero segundo, si una persona quisiera hacer con su cuerpo lo que quisiera, debe saber que el bebé es otro cuerpo, es otra persona distinta, y no puedo poner mi deseo sobre la vida de un bebé. Claro. Pastor, ya que la exposición y los argumentos nos están arrojando a entender lo que la Escritura enseña, hablando del crimen, del aborto, del asesinato, cuando alguien en el vientre interrumpe la vida, hablando en eso, en el siglo XXI, únicamente podríamos, o hay personas, mejor dicho, que únicamente podrían culpabilizar a la persona que está abortando de hacer ese crimen. ¿Nosotros qué podríamos decir? ¿Quiénes estarían implicados en el crimen del aborto, pastor? Es muy importante esta pregunta porque cuando el Señor nos enseñó el alcance del sexto mandamiento, nos ha enseñado un gran principio, y es que se puede matar por acción, se puede matar por omisión, se puede ser cómplice o acompañar. La Biblia condena no solo al que practica el acto, sino al que se complace con el que lo practica. Así que depende el caso, pero no solo es culpable del crimen del aborto el que manualmente, en el último eslabón de la cadena, resulta matando el feto. Aquí estamos hablando del médico, o no sé si ese nombre sería apropiado para una persona que usa los dones que Dios le dio para hacer lo contrario a lo que debe ser, pero bueno, quien acaba manualmente con la vida del feto. Pero antes de eso, mi pregunta es, ¿qué ha tenido que pasar para que un aborto sea practicado o sea hecho? No solamente, obviamente, el que comete el crimen manualmente, el médico, el que hace el procedimiento, obviamente es culpable, pero la madre es culpable, que se sometió a los instrumentos de ese médico. Quizá el padre que alentó a esta mujer que se diera muerte a su hijo, el que ya sea por la vía de aprobación, que aconsejó no aborta ese bebé, o el padre que abandonó a esa mujer y la arrojó a un estado de soledad, quizás. Obviamente esta madre no tiene excusa, pero entendemos que también estas decisiones se pueden tomar bajo un estado de presión y soledad, provocada por un padre irresponsable. Él también es culpable. Hablamos de
de todo lo que hay alrededor, de las políticas. Es responsable el político que elaboró, que apoyó, que votó una ley. Aquí hablamos de los ciudadanos, que a veces es increíble ver que cristianos, porque hay un gobierno que les promete, no sé, una facilidad temporal, son capaces de apoyar a quienes promueven el aborto con sus votos. Él también es responsable de forma, en esa cadena de acontecimientos. Si yo apoyo a un político que sé que va a promover el aborto, que me lo ha dicho, y yo doy mi voto, aunque yo no haya tomado un instrumento y haya quitado la vida de un no nacido, yo he dado mi aprobación, y aún podemos pecar por omisión en esto. Es decir, Claro. cuando vemos que algo va a ocurrir y al menos no nos sentamos una voz de advertencia. Así que no es tan fácil, ¿verdad?, responsabilizar solo al último eslabón de la cadena, cuando hay atrás también otros responsables de este asesinato. Así es, pastor. Pastor, consecuencias que trae el aborto. Yo creo que hay varios tipos de consecuencia, ¿no? Podemos hablar de consecuencias generales, como la práctica del aborto en una sociedad trae un creciente menosprecio de la vida, es un círculo. Por nuestro menosprecio de la vida se aborta, y entre más abortos, más menosprecio de la vida. Eso genera insensibilidad en la gente, menosprecio de la vida de los niños en nuestro país. Hay campañas, respetemos la vida de los niños, y eso se ha vuelto, y obviamente creemos que hay que respetar la vida de los niños, pero ¿cómo hacemos para que antes de nacer sí se pueda abortar? Entonces, no, el grado de insensibilidad e hipocresía que se maneja en la sociedad. Hay peligros a futuro, como una sociedad puede llegar a tener la falta de afecto natural. Creo que Dios retira su gracia común de una sociedad que desafía la vida que Dios da. Pero quizás lo que aún más nos preocupa, no que lo otro nos preocupe, pero hay un ámbito donde más nos preocupa es la afectación o la consecuencia espiritual, la ira y la desaprobación de Dios sobre las personas, sobre el homicida, sobre sociedades que nos podemos prestar para el homicidio con nuestra aprobación. Eso es pecado. Todo pecado acarrea muerte. Todo pecado acarrea ira y desaprobación de Dios. Además que ciertos pecados, por su propia naturaleza, traen oscuridad, endurecimiento del alma, problemas del alma y hasta problemas emocionales. No es posible la imagen que nos muestran hoy, que una mujer puede abortar y seguir con su vida común y corriente. No. En esta vida, y si no se arrepiente en la eternidad, va a experimentar todas las consecuencias de haber tomado una vida inocente. Claro. Pastor, con respecto a lo que nos está diciendo, vemos el problema y el desarrollo social, y vemos las partes involucradas tratando de hacer cosas sin algún entendimiento, y otros con entendimiento siendo retraídos. ¿Cuál debe de ser la postura y la actitud del cristiano ante las manifestaciones públicas y por qué no decirlo también privadas, aquellas personas que manifiestan estar a favor del aborto? ¿Cuál debe ser nuestra posición como creyentes, como profesantes de la fe, como personas que escudriñan la Escritura, frente a una manifestación o frente a una persona que está a favor del aborto? Sí, nosotros siempre, como cristianos, como personas, como usted dice, que estamos subordinados a la palabra de Dios, que los intereses de Dios han venido a ser ahora nuestros intereses.
Claro. No podemos de alguna manera como decir, no, Dios es autor de la vida, pero eso es Él, eso le compete a Él, yo seré indiferente con la vida. No, por supuesto que no. Nosotros debemos honrar lo que Dios quiso honrar. Dios honró la vida, Dios honró la maternidad, y nosotros debemos en nuestra vida, con nuestras palabras y actos, honrar lo que Él quiso honrar, tanto la vida como la maternidad. Los creyentes debemos considerar la concepción, el embarazo como algo honorable. El Salmo, como decíamos antes, usa una bella metáfora de hablar de un bebé como de estar siendo formado en las partes más profundas de la tierra, como diciéndonos que este lugar es tan seguro, es tan sagrado. Yo creo que los cristianos deberíamos siempre apoyar, abrazar con nuestras palabras, con nuestros actos, que la vida siempre sea respetada. Como cristianos debemos estar siempre en contra del aborto, sea privadamente o públicamente. Es decir, sea que yo hable con una persona o con 10, o esté en mi universidad, o en mi colegio, o en mi trabajo, yo debo tener siempre una sola opinión del aborto. Yo no puedo ser como aquellos políticos que en privado van en contra del aborto, pero en público lo apoyan. Claro. Hemos de apoyar desde nuestros contextos la honra por la vida. Jamás deberíamos apoyar a quienes apoyan el aborto. Hablar, como diría alguien, hablar por los que no pueden hablar. El bebé no nacido no puede hablar, pero nosotros podemos hablar por él. Creo que una de las mejores formas es ser coherentes con la buena crianza de nuestros hijos. Hay gente que está muy acalorada peleando contra el aborto, personas que abandonan a sus propios hijos. Esto es un mal mensaje. Pero creo que debemos enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pensar en esto? ¿Por qué cristianos no apoyan a mujeres desesperadas que en algún momento necesitan un consejo, una ayuda? Es decir, ¿cuánto estaríamos capaces de invertir para que una mujer tenga esperanza y no contemple el aborto como una solución? Así que creo que los creyentes desde su vocación particular, si son maestros, si son padres de familia, aquellos que tienen capacidad de escribir, que tienen cierta influencia sobre algunos contextos, ellos deberían, desde la perspectiva bíblica, declarar la voluntad de Dios. Y así que por un lado deberíamos ser activos de nuestra perspectiva, cada uno desde nuestras vocaciones, y por otro lado, creo que no deberíamos apoyar a quienes apoyan tal cosa, es decir, ni con nuestros recursos, ni prestar nuestro brazo, aun cuando cumplimos nuestra responsabilidad, como lo decía, con el voto. Cuando se nos da la oportunidad de votar por un candidato, sabemos que los creyentes no votamos porque creamos que el mundo va a cambiar por un político, pero creo que podemos apoyar o no apoyar ciertas causas que nos interesan, como vamos a promover que una sociedad sea fácil o sin problema abortar. Entonces creo que como cristianos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión, en los círculos donde nos movemos, podemos hacer mucho. Y creo que como iglesia, la mejor forma de aportar es predicando el Evangelio, Claro. predicando la palabra de Dios, declarándole a los hermanos y a los visitantes cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio, para la paternidad, cuál es la responsabilidad de los padres, cuál es el honor de la vida. Claro. Y creo que de todos estos flancos los creyentes podemos aportar demasiado. Claro, totalmente de acuerdo, Pastor. Pastor, en algunas ocasiones podemos ver que al Señor, por su soberana voluntad,
y en sus designios eternos y bajo su sabia construcción, trae a salvación cuando Él quiere a las personas, y dentro de esas personas que Él trae a salvación, algunas de ellas antes de ser creyentes, antes de ser selladas con el Santo Espíritu de la promesa, se vieron involucradas directa o indirectamente dentro del aborto, es decir, antes de ser cristianos, algunas mujeres abortaron, antes de ser cristianos algunos hombres indujeron a mujeres a abortar, antes de ser cristianos hay personas que promovieron el aborto. ¿Qué palabras le damos a esas personas? Es un contexto y la pregunta como pastor nos toma pues del corazón la verdad, porque por un lado reconocemos toda la maldad que comporta un aborto. No es que digamos que un homicidio sea aceptable, pero cuando un pecador mata a otro pecador, quizá en una pelea, no sé, en una discusión, uno logra, como sin justificar, logra entender, pero cuando alguien confiesa un aborto, cuando sabe que una madre, un padre aconsejaron, fueron allí, levantaron su mano contra alguien que no se podía defender, eso carga el corazón, pero por otro lado entendemos y el Evangelio es claro en decir que si una persona se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de sustitución de Cristo, hay perdón de pecados. El Señor puede perdonar todo pecado. La verdad es que según la Escritura solo hay un pecado perdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sacando a un lado, el único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa, el que no es objeto de arrepentimiento. Quizás le pudiéramos decir a las personas que sin ninguna excusa y sin ninguna justificación deben acercarse al Señor Jesucristo, llorar su pecado al lado de la cruz de Cristo. Ellos deben sin excusa confesar su pecado, su maldad, la maldad del asesinato a su hijo, y abrazarse por la fe a nuestro Señor Jesucristo para la salvación de su alma. No solo por ese pecado, sino de todo su pecado y de todos sus pecados deben arrepentirse, pero quizá este sea uno de los pecados más sensibles que le lleven a reconocer su necesidad de Cristo. Así que le diríamos que en Cristo siempre hay una esperanza de perdón, de salvación, de liberación del pecado, pero que también necesitan la gracia del Señor para luchar contra ese espíritu egoísta, ese ánimo que los llevó algún día a hacer esto. De eso ellos también tienen que ser librados y ayudados por el Señor, no solo del acto mismo que hicieron, sino de todos los pecados de dureza, de orgullo, de egoísmo que los llevaron finalmente a abortar. Pero como pastores que predicamos el Evangelio, debemos levantar la voz y decir que ningún pecado es más grande que la gracia de Cristo para perdonarlo, restaurar a una persona en esta condición. Así es, absolutamente, pastor. Absolutamente. Pastor, como siempre, de mi persona, muy satisfecho con sus enseñanzas, y yo creo que no solamente yo. Antes de que usted se despida de la audiencia de la vida a un individuo es homicidio, y la presentación final, quiero ofrecer una disculpa nuevamente a la audiencia por las situaciones de la transmisión en
en fanpage, ya que hubo dos publicaciones donde se iba a hacer la transmisión en vivo, pero el Facebook nos las quitó y por eso tuvimos un retraso de 10 minutos aproximadamente. Les recuerdo que cuando llegue a pasar, ustedes pueden acceder a la aplicación Radio Gracia, donde el streaming no se cae. Agradecemos a todos los que entran y comentan, pero recuerden que también pueden mandar sus comentarios por Messenger, y bueno, estaremos muy agradecidos de leerlos y pasarlos en vivo, para que no vuelva a suceder lo de el día de hoy. Antes de concluir, quiero mandar un saludo a Alex Rodríguez, a Rachel Villegas, a Juan Pablo Muñoz, a Kenny Piper, a Laura Marcela, a el hermano Jorge Carvajal Aguayo. Dice: buen tema, propicio para los nuevos vientos de tolerancia en América Latina y en contra de la palabra del Señor. Saludos desde Lima, Perú. Así es, querido hermano. Saludos a Manuel Salvador García Alemán. Saludos al hermano Daniel Córdoba. Aquí saludos a todos. A la hermana María Mónica Palacio. Buenas noches, hermanos. Y bueno, agradecemos a todos por su participación. Antes de despedirnos, quiero que el pastor Jorge Castañeda nos dé una exhortación final con respecto a el aborto. Pastor Jorge. Sí, yo pienso que los creyentes no debemos adormecernos como la cultura y la sociedad se ha adormecido en esto. Debemos procurar mantener siempre una conciencia sensible. A veces tanto bombardeo de información, escuchar tantos argumentos, eso como que va anestesiando nuestra conciencia. Los creyentes deberíamos procurar siempre tener una conciencia sensible con respecto a estos temas, y creo que yo haría un llamado a la oración de los creyentes. Este tipo de oscuridad no va a retroceder solo por la vía de buenos argumentos, sino por el poder de Dios, y creo que debemos orar demasiado. Hay cosas que solo Dios puede hacer, hay tinieblas. Así es. Que solo van a retroceder si el Señor nos da su gracia. Así que debemos orar por la fortaleza de la iglesia, debemos orar por la sociedad, por los que tienen en su mano hacer leyes, porque haya temor de Dios en los médicos, porque el Señor entorpezca todos los planes de las naciones con respecto a elaborar este tipo de leyes. Pero también creo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia jamás debe dejar de enseñar el consejo de Dios. Así que si por un lado oramos, nunca dejemos de predicar lo que la palabra de Dios dice. No importa si parece que perdemos o que estamos perdiendo, pero debemos nosotros, si hemos de perecer, que perezcamos con la bandera de la palabra de Dios en alto. No podemos dejar que generaciones de creyentes se levanten sin saber qué dice Dios de la vida, de la maternidad. Y por último, digo yo, hermanos, en la medida de sus posibilidades, en los círculos donde ustedes se muevan, según los dones que tengan, creo que cada creyente debería siempre estar dispuesto a presentar una defensa de la vida, de la fe, que en última instancia nosotros estamos parados aquí es porque la palabra de Dios también nos enseña. Así que en la medida de la posibilidad, como le digo, si es un estudiante, si es un profesor, si es un padre de familia,
si es un servidor público, en los contextos, una ama de casa puede aconsejar a una joven, etcétera. Creo que la iglesia debe enseñar, pero también ser capaz de defender. Mire que los proabortistas se han tomado sus décadas para enseñar generaciones a razonar hoy. ¿Por qué no invertir unas décadas para enseñar a otras generaciones cómo razonar bíblicamente? Esa sería mi exhortación, pastor, ya para terminar. Pastor, no hace falta decirlo, estamos muy agradecidos por su disposición a compartir lo que el Señor le ha permitido entender de la palabra de Dios para edificación de su Santa Iglesia. En lo personal, muy agradecido con Dios por su vida y no solamente yo. Un fuerte abrazo, pastor, a la iglesia allá en Suba. Un fuerte abrazo a su familia y nuevamente, pastor, muchas gracias. Dios les siga bendiciendo enormemente. Que el Señor les bendiga a usted, a la iglesia, a los hermanos que escuchan y escucharán este programa y en verdad que el Señor nos bendiga y adelante con este buen ministerio. Dios le bendiga, querido pastor. Un abrazo. Dios le bendiga, gracias.